Bueno, yo he intentado hacer, encantada, he intentado hacer lo mío más breve porque quiero que sea más familiar y acogedor, por eso le he permitido que hable antes. Ya no puedo subir más la voz, por eso le he permitido que hable antes para que haga una intro de lo que es Guinea Ecuatorial y que la gente tenga un poquito de información respecto a nuestro país. Y la pregunta que es ¿por qué tanto interés en prolongar el estado fallido y dictatorial de Guinea Ecuatorial? Lamentablemente es una pregunta que la gente de mi generación se está haciendo. Por eso no he querido hablar antes, porque yo he nacido haciéndome esa pregunta. Y ahora sigo viviendo haciéndome esa pregunta desde el 95. La gente que ha nacido en los 90 hasta hoy en día se están preguntando lo mismo. Y lamentablemente absolutamente nadie nos da una respuesta. Ni el mismo Estado, ni Estados exteriores, ni las Naciones Unidas, ni ninguna potencia nos da ninguna respuesta. Respecto a eso, quería en hablar sobre el estado fallido de Guinea Ecuatorial, quería resaltar un poco qué es lo que, según Wikipedia, porque la consulto mucho, es un estado fallido. Pues un estado fallido se entiende como un fracaso social, político y económico. Social, político y económico. La situación actual de Guinea Ecuatorial. Social, ¿por qué? Porque tenemos una sociedad completamente enferma, analfabeta y en la completa ignorancia. Es lamentable porque la gente de mi generación está creciendo así. Político, cuando la política está centralizada en una sola persona, pues no estamos hablando de política, estamos hablando de dictadura, que la gente tampoco lo entiende. Y en lo económico está basado en el propio guineano no sabe qué es lo que le corresponde a él como guineano, donde se está centralizando toda esa economía en una sola persona, en un solo poder. Y una de las características que tiene un estado como Guinea Ecuatorial es el gobierno ineficaz. Es ineficiente el gobierno de Guinea Ecuatorial. ¿Por qué? Porque no hace nada por su pueblo. ¿Por qué? Porque es un pueblo que no conoce, es un pueblo que desconoce. Porque estábamos hablando aquí sobre todo ese problema que el Estado no llega a ciertas regiones del país, porque si le preguntas a la mayoría de guineanos conocen solamente dos partes de Guinea Ecuatorial, que es Malabo y Bata, las dos grandes ciudades. Pero las afueras, los pueblos que tienen esas ciudades no lo conocen. Son lugares a los que el Estado no llega. Y lugares a los que el Estado no llega hay necesidades. Y donde hay necesidades se crean conflictos. Donde se crean conflictos las personas empiezan a sufrir peripecias. Ese es el problema de nuestro Estado. Actualmente en Guinea Ecuatorial es lamentable que sepamos que no hay centros públicos como tal, porque va a ser un centro público y la educación de Guinea Ecuatorial está por los suelos. No podemos siquiera estudiar en Camerún, que está más cerca, porque nuestros estudios en nuestro propio país no sirven para nada, no valen para nada. Y de hecho todos sus hijos de la gente de poder están estudiando fuera. ¿Cómo te explicas que un rector de la universidad de un país, su hijo esté estudiando en Estados Unidos? Y la gente del país estemos estudiando en la misma universidad de Guinea Ecuatorial que no nos sirve para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el Estado es fallido. Pero el problema está en cómo se nos ha criado, por ejemplo, a mí, a mi generación, la generación de los 90, en la completa ignorancia, analfabetismo cultural por completo. ¿Por qué? Porque yo estoy creciendo en un país donde no sé quién es el amigo y quién es el enemigo. No me dicen con quién luchar. O sea, donde tú no tienes opción, tú no tienes cómo luchar. Como ya he dicho antes, la gente dice, coger pancartas, irnos a la calle, manifestar, hablar, sí. ¿Pero contra quién? ¿Contra qué? Porque yo no conozco otra cosa. ¿Cuál es mi realidad? Quedarme en mi casa mientras una persona está violando mis derechos y yo sé que no puedo decir absolutamente nada porque no se va a hacer absolutamente nada. ¿Y cómo me vas a obligar o cómo me vas a pedir que luche? ¿Contra qué y con qué? ¿Con qué armas? Ninguno. Hablando sobre también el sistema social de Guinea Ecuatorial, es lamentable el sistema sanitario que nos encontramos ahora mismo con la isla de Annobón, que está mucho más cerca de Sao Tomé que de Bata o la capital Malabo, que hasta el día de hoy la gente en Annobón siga muriendo por paludismo. Que hasta el día de hoy las mujeres, porque yo hablo desde el campo de mujeres y niñas que en todo esto son las que están más perjudicadas. ¿Por qué? Porque si es una dictadura donde por encima también se está rigiendo el patriarcado, las mujeres están por debajo de todo, en educación, en sanidad y en oportunidades. Porque en Annobón al día de hoy tengo compañeros, tengo amigos de mi edad que sus mujeres que han tenido partos complicados no han podido acceder al médico
y han muerto ahí. O se les muere el niño en la mano con paludismo. ¿Por qué? Porque Annobón no tiene un sistema sanitario que pueda amparar a la gente de esa isla. En educación, hasta el día de hoy no hay secundaria en la isla de Annobón. Todos tienen que trasladarse para la capital. Y si no hay economía en la familia, pues te quedas a vivir como una persona analfabeta en la isla, a dedicarte a la pesca y a la agricultura. Porque son lugares a los que el Estado, nuestro querido Estado, no llega. Y donde no llega a las personas perjudicadas siempre y cuando van a ser mujeres, es toda la población, pero en su mayoría mujeres y niñas. ¿Por qué? Porque ahí nos volvemos a encontrar otra vez con lo que es el matrimonio forzado. No hay economía, estoy en un estado en el que no puedo hablar, no tengo derechos. ¿Qué es lo que tengo? Hijas, pues, al matrimonio. ¿Para qué? Para solucionar mi vida como familia. Ahí nos encontramos con esa adolescencia precoz que tenemos algunas de nosotras y forzadas a ser adultos. Un niño de 12 años ya va a ser carpintero. El Estado le está obligando a ser carpintero. Vas a ir a la universidad para sacarte una carrera y después para estudiar ¿dónde? Todos los puestos de trabajo están ocupados y se heredan. Así que, por más que sepas escribir, leer, no te vale la pena, porque si yo he estudiado ahora mismo, me saco una carrera, voy a buscar un trabajo, ese ministro está ahí, porque su tatarabuelo era ministro y está ahí. O sea, heredas un puesto, ¿para qué me estás mandando a estudiar? La situación de Guinea Ecuatorial actualmente es súper paupérrima y de hecho en las redes sociales salió justamente el 17 de noviembre de 2023 que el jefe de Estado estaba firmando un decreto para la protección de los menores. Justamente el mes pasado. Que los menores, yo creo que hablando de Estado, se tenía que protegerles desde que se han hecho estatutos, protocolos y bla, bla, pero justamente el mes pasado quitan un protocolo para proteger a los menores. ¿Desde hace cuánto los menores están desprotegidos en Guinea Ecuatorial? Que ahí estamos hablando de tráfico de órganos, estamos hablando de trata de niños, estamos hablando de explotación sexual y explotación laboral. De hecho, Guinea Ecuatorial salió en la tele, creo que en 2019, como uno de los países que más explota a menores para trabajar. Pero el tema tiene que ver que cuando yo me hago esa pregunta de por qué Guinea Ecuatorial es un estado fallido, también tiene que ver con el abandono de todas las demás instituciones. Que si hablamos de la Organización Mundial de no sé quién, que si la ONU, Guinea Ecuatorial es un tema que no se habla ni siquiera en Camerún. Las televisiones de Camerún, si vas a Nigeria ahora mismo, preguntas, el único país del continente africano que habla español, no lo saben. ¿Por qué? Porque somos un tema completamente abandonado por las grandes potencias coloniales, por las grandes organizaciones que sí podían acudir. Pero también si miramos desde el punto de las grandes organizaciones o instituciones que pueden venir y colaborar para que eso se pueda arreglar, ¿cuántas veces se ha solucionado? ¿Cuántas veces la Organización Mundial de no sé qué, porque tienen grandes títulos y a mí se me pasan, llega a un país y dice vamos a arreglar tal conflicto? No. Llegan, hablan, firman y se marchan. Y en vez de arreglarlo, empeora la situación. Porque ahora mismo el desamparo que tenemos por parte de España, nadie lo habla en ninguna parte. Es como quien dice, Guinea Ecuatorial es un tema que no se habla ni por medios, ni por cartas, ni por la paloma mensajera. Estamos completamente abandonados en el continente africano, ahí, tirados, ni amparados por nuestros propios hermanos africanos, ni amparados por Europa, ni por ninguna potencia. Eso lo tenemos que tener bien claro. Siempre que hablo con la gente de mi generación les digo, si queremos avanzar, si queremos empezar a buscar un punto de partida, debemos saber el abandono en el que estamos, institucional completo. Los militares de Guinea Ecuatorial son el poder. Y desde que estamos hablando de un estado militar, ahí no hay democracia. Quieras cogerlo por donde quieras cogerlo, no hay. Me acuerdo, que a mí me gusta contar anécdotas, en el viaje del 2010, el del viaje 2021, creo que finales del 2019-21, yo iba para Annobón y en esas que están hablando sobre la COVID-19, el barco se queda en el puerto de Bata. Bajan todos los batenses y día tras día van bajando a los anoboneses. Has dado positivo en COVID, le llevan a un hospital. O sea, van separando a mujeres ancianas de sus hijos, de sus nietos, sin saber a dónde los llevan. Y para mi desgracia, fui la última persona que quedó en el barco. En ese momento, ¿qué sentí? ¿Seguridad o miedo? Porque yo siempre digo, si ves al militar de Guinea Ecuatorial, huye. Huye y salva tu vida. Y tuve miedo. Llamé a mi madre, la subió la atención.
Llamé a mi padre, por poco muere. O sea, estaba en plan, ¿qué haces dentro de un barco, tú sola? Ya no queda ninguna tripulación y con militares. Y me amenazaron. Y yo salí de ese barco escapando, huyendo. Y hasta hoy en día tengo redacciones de todo lo que pasaba día tras día, una semana en un barco encerrada, con personas que se supone que me tenían que proteger. Pero uno de ellos amenazó con abusar de mí. Eso es como para que veamos el extremo de dónde llega el poder de nuestro país. Yo he visitado las cárceles de Guinea Ecuatorial y es lamentable. Otra vez regreso a las mujeres y las niñas, donde vas a una prisión y encuentras a una mujer ahí con 5 hijos de quizás un comandante. ¿Quién arregla eso? Absolutamente nadie. ¿Quién va a decir algo? La familia, vamos a salir a protestar. Sí, vais a salir a protestar con el vientre vacío, con ningún amparo institucional y con ninguna ley que os ampare por completo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Estado que él mismo viola sus propios derechos, sus propias normas y sus propias leyes. Si el Estado en sí ya está violando los derechos que estipula y pone ahí, es que va a violar también los de la población, porque considera que no hay una población a la cual tiene que proteger. Hay organizaciones en la internacional, bla, 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 bla. Bueno. Si quieres te preguntamos. No, yo voy parando por ahí y después van a hacer las preguntas. ¿No quiere una conclusión? ¿Escuchamos a Fran? Sí, escuchamos a Fran. Lo has hecho muy bien.